Auspicia este programa Banco Provincia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, acá Economía 4D, jueves, una semana. Hoy es jueves, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Venimos cargados, ¿no? Oh, qué semana esta. Acelerado. Bueno, lo habíamos anticipado, el programa de lunes a la noche, ya había pasado la marcha docente, el día martes tuvimos lo que ocurrió con la convocatoria de la CGT, ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que ocurrió el día martes ahí en el centro porteño, y el miércoles lo que fue la marcha de las mujeres. También terminó con algunos incidentes y con algunas cuestiones, pero vamos a poner el foco un segundito en lo que fue la marcha del día martes. Estuve, y sabes que me tocó de casualidad, porque yo iba estaba dando vueltas por ahí con algunas diferentes columnas que iban, empresarios, había muchos empresarios, pequeña y mediana empresa, tratando de, digamos, manifestarse también desesperados. Muchos me paraban, me comentaban su situación particular, diferentes sectores, muchos de los cuales acá tratamos en el programa, textil, calzado, etcétera, muy preocupados por este esquema macroeconómico y el deterioro que les está generando, y muy preocupados los empresarios por la situación de sus trabajadores. Pero digo, esto lo marco porque es una situación inédita que confluyan tanto trabajadores como empresarios y diferentes sectores. Había artistas, bueno, diferentes sectores, muy amplio, mucha cantidad de gente, pero había una sensación rara. A ver, ¿a qué llama sensación rara? Rara en el sentido de que lo que claramente no ocurre acá es la existencia de un liderazgo que logre unificar el malestar social que emerge en Argentina de acuerdo a la realidad. Lo que ¿Te referís al triunvirato de la CGT? Al triunvirato de la CGT y a todo en general, porque te digo, vos te cruzabas diferentes representantes, por ejemplo, del peronismo, caminando. En un momento me cruzo caminando al ex candidato Daniel Scioli, en un momento me cruzo Randazzo, que estaba caminando por ahí, Julián Domínguez por otro lado, pero digo, dando vueltas, uno por un lado, otro por el otro, grupos de intendentes por un lado, por otro. Me parece que tanto del peronismo, tanto desde el sindicalismo, bueno, lo que terminó ocurriendo y vimos todos con el escenario tomado, el acto se adelantó. Yo te decía, me tocó estar ahí porque en un momento voy caminando hacia el escenario, digo, bueno, la convocatoria es a las 4, vamos a ver qué ocurre ahí. Cuando llegué a las 4:10 ya no había absolutamente nadie, enseguida fue esa toma que vimos en algunos medios de grupos que subieron a pedir la fecha del paro, que eso es algo que vale decirlo, más allá de las internas, los diferentes espacios, las disputas, las peleas. Cuando vos hablabas con la gente que se había autoconvocado y pedía fecha de paro. Pedía fecha de paro, muchos me paraban, che, vos qué tal, decía en la tele, presioná por la fecha del paro general, queremos paro. Había una sensación. Estás ahí militando. No, pero digo. Bueno, vamos a hablar también hay una necesidad del día martes. El día martes estuvimos acá, Economía 4D estuvo presente en la planta de Sancor, donde estuvo el secretario general de Atilra con los directivos de Sancor, explicándole a casi más de 1000 trabajadores en la planta, en el centro de distribución, acá en el kilómetro 25.5 de la Panamericana. Realmente muchísima gente que después fueron hacia la marcha. Pero paradójicamente, el mismo día de la marcha, que vimos este caso de Pablo Moyano, que no le fue bien en el cierre de la marcha, parece que al día siguiente se presentó en la planta de Sancor. La relación de trabajadores que lo acompañaron no era la misma que la que había el día martes, era muchísimo menos, y hacía referencia, inclusive hasta mencionó al sindicato de Atilra, de lecheros y demás, que tenía que estar presente. Y bueno, nosotros queremos aclarar que nuestras cámaras estuvieron presentes el día martes. Se equivocó de fecha, en este caso Pablo Moyano. Eventualmente habrá querido remontar la mala performance que tuvo el día martes, pero fue de alguna manera desafortunado, ¿no? Bueno, la industria láctea, que está atravesando una situación muy compleja, lo de Sancor, lo están viendo, es el tema
más importante del cual se está hablando en estas últimas Y es el horas. tema del programa del día de hoy. Y es el tema del programa del día de hoy, pero además vamos a marcar algo, Sí. porque en muchos programas yo veo que hablan del tema con Todos cierta- saben, son todos especialistas en son lechería. todos especialistas, Sí, es pero verdad. parece... Bueno, hoy quédate, porque ahora, después de esta editorial, donde te vamos a contar algunos números y algunas cuestiones de la realidad que todos los programas te contamos acá, que algunos lugares ocultan o tapan un poco, y acá te la contamos tal cual como es, vamos a hacer una entrevista con un invitado que tenemos esta noche, que sí sabe, y muchísimo Y trabajó en sabe, Sancor. Y trabajó en Sancor y es secretario gremial del sindicato lechero. ¿no del es cierto? sector lácteo, claro, porque es secretario del sindicato de ATILRA, de la Asociación de Trabajadores en la Industria Láctea de la República Argentina, que es Héctor Etín Ponce, que está sentado ya acá y en un ratito vamos a estar conversando con él. Pero si te interesa en serio lo que pasa con este tema, quédate ahí, porque de todo lo que escuchaste, yo creo que la Sí. voz autorizada que realmente sabe de lo que ocurre en esta industria Y es estuvo Héctor Ponce. reunido, lo citaron junto a Triaca, a Bursaile. Vamos a ver si podemos sacar algo de información. Me imagino que será reservado, pero también estuvo citado y en algunos medios fue referenciado hace instantes. Pero vamos a comenzar con los datos duros, para lo cual yo te voy a hacer una pequeña introducción. Dale. Para Duhovne, Triaca y Marcos Peña hay señales de recuperación. Volvieron a hablar de brotes verdes. Pero mientras tanto, la Unión Industrial Argentina, no Agustín Datelis. Bueno, Y no es para. me estás pero- contrastando contra no, la Unión no Industrial quiero. Argentina. No, pero lo que quiero decir es, vamos a tomar una serie de referencias cruzadas que no corresponden a una posición económica, ¿sí? Sí. Inclusive que criticaron fuertemente al gobierno anterior. Igual no está mal. De un lado la Unión Industrial Argentina, del otro Del otro Agustín lado, Datelli. Agustín Datelis. Mirá cómo te levanté el ego. Bueno, dije, Duhovne, Triaca y Marcos Peña Sí. dicen que hay señales de recuperación, mientras que la Unión Industrial Argentina está diciendo que no salió de la recesión. Para el gobierno se busca pobreza cero, mientras que para la Universidad Católica Argentina hay 1.500.000 pobres más después de este concepto de la pesada herencia o la pobreza que existía con anterioridad. El concepto es 1,5 millones de pobres más. Para Aranguren, el aumento del gas se hace en 3 tramos, uno preelectoral y 2 postelectorales, pero no influye en los costos. Sin embargo, para la Cámara de la Mediana Empresa influye seriamente en los costos. Para Francisco Cabrera, ya que hablamos de Sancor, ministro de la Producción, dijo que el problema de Sancor no es Tambero, sino los empleados. Pero fíjate a quién estoy contrastando. Para Eduardo Bussi, de la Federación Agraria, el problema es la posición dominante de los supermercados. Para Francisco Cabrera, los precios transparentes no funcionaron. Se rompió la magia y el autoengaño de las cuotas. Terrible. Acá nosotros te anticipamos Sí, señor. lo que iba a ocurrir. Dijimos, no va a haber baja de precios. Discutamos otra cosa, pero lo que el gobierno dice que va a haber en aquel momento, por esto de los precios transparentes, baja de precios, no va a ocurrir. Ahora el propio ministro admite que en ese sentido, en lo que buscaba, fue un fracaso. Bueno, ¿y qué pasa? La CAME dice, señores, las ventas minoristas cayeron un 4,1%. Estamos datos que a pesar de todos los que siguen a través de las vías de comunicación, y de paso la paso, ¿no es cierto? Nuestro Twitter, que es Economía 4D, también tenemos Economía nuestro 4D TV. TV, tenemos nuestra línea de WhatsApp, 1161367550. Los datos que dimos para contrastar no son datos propios, son datos de muchos referentes autorizados que criticaron duramente al gobierno anterior. Pero sin embargo, me imagino que vas a hablar de la capacidad ociosa de la industria, me imagino que vas a hablar de la inflación. Sí, y de la pobreza. Vos acabás de hablar de pobreza en los indicadores de la Universidad Católica Argentina. Una metodología que la Universidad Católica Argentina mantiene hace mucho tiempo. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero los datos que ellos publican sí son comparables a lo largo del tiempo. Digamos, uno puede, porque yo he tenido algunas discusiones con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica en términos de su metodología, pero lo que sí es cierto que a lo largo del tiempo es comparable porque la metodología se mantiene. Bueno, la realidad es que la UCA dice que hoy en Argentina hay un 32,9%, casi un 33% de argentinos en situación de pobreza, debajo de lo que se denomina la línea de la pobreza, lo cual implica 13 millones de personas. ¿Pero por qué marco lo de la comparación? Porque desde fin de 2015 hasta ahora, según la Universidad Católica Argentina, hay 1,5 millones de nuevos pobres. En abril de 2016, cuando había publicado el último dato, le daba que la pobreza era 32,6. Ahora les marca un 32,9. O sea, sigue en ascenso la cantidad de pobres en Argentina a contramano de ese objetivo que vos marcabas hace un rato, que se había autoimpuesto el gobierno de pobreza cero. La indigencia, que la indigencia vamos a
decirlo muy rápido, es como la peor situación de pobreza, es cuando ya directamente no te dan los ingresos para subsistir en términos alimenticios, ¿sí? De requerimientos calóricos, digamos, ya es el último límite, el límite más bajo que hay en términos de niveles de pobreza. Para que tengas una idea, ¿sabés cuál es la línea de indigencia, la línea a partir de la cual sos indigente o no, de ingreso mensual? 2.200 pesos, ¿sí? Para que tengas una idea de a qué nos estamos refiriendo. Bueno, de 5,3 a 6,9%. Hay 2.700.000 personas en situación de indigencia en Argentina y lo que marca la UCA, desde diciembre de 2015 hasta ahora, o sea, con esta nueva gestión, 600.000 nuevos indigentes. Pero te voy a marcar algo rápido que dijo Agustín Salvia, que es el titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. ¿Qué ibas a decir que dijo Agustín Dotelis? No me voy a autorreferenciar de esa manera como hace Diego Armando, no. Ya viste que habla en tercera persona. No, pero digo, Agustín Salvia marcó cuáles son las causas, en una entrevista que le hicieron, él dirige esta estadística, de la pobreza, del aumento de la pobreza en Argentina. Y marcó algunas que todos compartimos: devaluación, contexto internacional adverso, rezago de la inversión pública y privada, un escenario recesivo, pérdida de poder adquisitivo, pero marcó una que me llamó mucho la atención, que fue medidas antiinflacionarias. Bien. O sea, para el titular del Instituto de la Universidad Católica Argentina, que tiene una visión en términos macroeconómicos muy social, pero digamos no muy distante del gobierno actual, marca que las medidas antiinflacionarias son una de las causas de la generación de pobreza en Argentina. Mensaje a el Banco Central, Federico Sturzenegger, que se fijó una meta antiinflacionaria a cualquier decimos costo. cuál fue la inflación del INDEC. La inflación del INDEC. Vení, acompañame y te muestro acá una placa que me ayuda. Bien Vamos grande, caminando. número 2,5%. Bien grande. Este dato, para que lo retengan, lo mostramos en la pantalla, fue el dato que hoy a la tarde publicó el INDEC sobre la inflación del mes de febrero. 2,5 mensual, después de un 1,3 en el mes de enero. Esto ya marca acumulado un 3,8% para el primer bimestre del año. Casi 4 puntos acumulado en 2 meses. El gobierno insiste en una meta inflacionaria entre 12 y 17% para todo el año. Nadie le cree, sin embargo, insisten en eso. Hace un rato en una red social, lo digo porque es público, estuve debatiendo abiertamente con el vicepresidente del Banco Central, que es Lucas Liach, y insiste, debatimos sobre aspectos técnicos, pero lo importante es que bien en el debate? insiste él también en que esa meta de 12 y 17% este año la van a cumplir a pesar de estos indicadores que muestran el Instituto de Vamos a la Estadísticas. capacidad ociosa. Sí, Ya tenemos la después- capacidad. ¿Por qué Bueno, vamos a la espérame, que me capacidad confundí ociosa? de Porque gráfico. en instantes cuando toquemos el tema de Sí. Sancor, también es es una relación importante. Si la capacidad que tiene la industria para generar trabajo, y si yo le quito trabajo, obviamente, si quito trabajo a la industria, va a haber mucha gente de más, ¿no es cierto? Entonces, Tal cual. ese huevo o la gallina, ¿para dónde va la actividad productiva de nuestro país? Tal cual. Te cierro muy rápido lo anterior con qué es lo que más subió, porque es importante. Servicios básicos y combustibles para la vivienda, 13%. Gastos y reparaciones de vivienda, 10%. Verduras, casi 7%. Servicios educativos, 4,4%. En un mes. ¿Cuánto pesa esto en una canasta de ingresos bajos? Pero lo que vos marcás Bueno, vamos a la es capacidad esto, que lo mide instalada y también el capacidad INDEC. ociosa. Claro, el INDEC también lo mide. Se llama utilización de la capacidad instalada. Básicamente lo que quiere decir es vos tenés una fábrica, tenés 2 máquinas, 3 máquinas, 4. Bueno, ¿qué porcentaje de eso estás usando? Bien. Y el resto es lo que mantenés ocioso. No usás. ¿Por qué no usás? Porque no hay demanda, porque nadie te compra, porque pierde el poder adquisitivo, porque la gente se queda sin laburo, entonces no te compran. Y si no te compran, ¿qué haces? Apagás las máquinas. Si las máquinas están apagadas, ¿qué haces? Echás gente, porque no necesitas estar funcionando. Vamos a ver este ejemplo. 60% significa que si tenés 10 máquinas, 4 en promedio de la economía están paradas. Están paradas. ¿Y por qué en promedio está bien lo que marcás? Porque fíjate, cuando analizás por sector, mirá lo que pasa, por ejemplo, en la industria automotriz. Hoy vamos a estar hablando del sector lácteo, de lo que pasa en Sancor. Hace unos días te contamos que Volkswagen había suspendido 600 empleados, General Motors 180. Esto pasa en la industria automotriz. La industria automotriz hoy en Argentina está operando al 30% de su capacidad. El 70% de las plantas de la industria automotriz están frenadas, no tienen perspectiva de crecimiento a futuro, por eso no están produciendo hoy. Aclaremos la diferencia que había con la situación que había en la industria hace 2 años. Y sin embargo, los Audi crecieron un 111%. Bueno, ¿no? hace unos días atrás, algunos economistas muy cercanos al gobierno celebraban el aumento en las ventas de automotores.
miren adentro, muchachos, aumentan la venta de automotores, alta gama y vehículos importados que ingresan directamente terminados al mercado argentino. La industria, estos son datos del INDEC, acá no inventamos nada, no medimos nada, estos son datos del INDEC, está operando al 30% de su capacidad, por eso están suspendiendo trabajadores, que primero son suspendidos y después, si esto sigue con esta dinámica, terminarán siendo echados, Bueno, lamentablemente. vamos a la tanda, ¿te parece? Dale, vamos a la tanda. Repetimos nuevamente nuestra línea de WhatsApp que se están comunicando en este instante, 1161367550. Bueno, si te interesa lo de Sancor, el sector lácteo, quédate, no te vayas de ahí y presta atención porque esta entrevista va a ser para alquilar balcones. Dale, quédate. Qué frase esa. En la apertura del programa estamos con Héctor Etín Ponce, secretario general de ATIRRA, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. No, un gusto de compartir este momento que no es el más grato, pero bueno, me parece que es importante por lo menos dar a conocer la visión que tiene la organización sindical respecto de la marcha de la actividad en general y en particular de una empresa emblemática dentro del ámbito lechero de nuestro país como es Sancor. Estos productos que estamos viendo, a ver si la Cámara lo puede tomar, independientemente de tu liderazgo político, es parte de tu vida porque trabajaste en esa planta, ¿no es cierto? Sí, yo desarrollé tareas en el Departamento de Producción Primaria, en el sector de Economía Agraria durante unos cuantos años, así que uno también tiene una relación muy estrecha con la vida del productor tambero que tiene, en este caso es el eslabón fundamental de una cadena productiva que se constituye por méritos propios en vigorizante de las economías regionales. Para quienes vivimos en el interior del país sabemos cuán importantes son aquellas productos que constituyen en polo de desarrollo de los pueblos, de las regiones y en el caso concreto también de la cooperativa del país. Claro, bueno, algo que marcamos mucho acá nosotros, el carácter federal de estas cosas con la dinámica económica que genera en cada uno de estos lugares la presencia de estas industrias. Como habíamos hablado, comentamos en la apertura, estuvimos el día martes, secretario general de ATIRRA, que está con nosotros acá en el piso, convocó casi a más de 1000 trabajadores en la planta de Sancor, acá en el centro de distribución de Sancor, me refiero acá, en la provincia de Buenos Aires, kilómetro 25-500 de la Panamericana, muchísima gente, donde el secretario general de ATIRRA le pidió a los directivos de Sancor, expliquen a los trabajadores, incluso creo que que estuve cubriendo hoy, vi que había productores también, pues están preguntando por el pago de la leche, ¿no? Sí, básicamente lo que nosotros hemos hecho es que, para que no se corra el ámbito de las responsabilidades, porque muchas veces de la organización sindical se nos piden algún tipo de soluciones que no está, desde el punto de vista legal inclusive, en la posibilidad de que la organización sindical pueda brindar este tipo de soluciones. Entonces, le pedimos al Consejo de Administración de la cooperativa que baje y explique, no solamente que explique qué es lo que viene ocurriendo, sino que diga concretamente con qué herramientas cuenta la cooperativa para sacar la situación adelante. Y los trabajadores que estaban ahí son trabajadores de Sancor que vinieron de distintas partes del país para escuchar e ilustrarse respecto a lo que le decían los integrantes del Consejo de Administración. Y escuchemos, ¿de dónde, una cosita primero, ¿de dónde surge la responsabilidad de esta situación? Porque escuchamos al ministro Cabrera intentar echar la responsabilidad de esto a los trabajadores, que parece lo menos indicado. ¿De dónde surge esto? Primero creo que hay que ser totalmente objetivo. Nosotros no hacemos política partidaria con una situación de esta naturaleza, de estas características. Y también nosotros vemos que desde todos los ámbitos, no solamente de los ámbitos gubernamentales, sino a través de los propios comunicadores sociales, que muchas veces, por estar en una vereda u otra, no se dan cuenta que hay un problema serio dentro del contexto de la actividad y que hay gente que como consecuencia de esta situación sufre. Entonces nosotros lo primero que hacemos, creemos que es una situación abominable, la utilización
de este tipo de situaciones para llevar agua a su propio molino. No lo digo únicamente por el ministro, sino que lo digo en términos generales. Entonces, lo primero que hay que aclarar es una cosa. Primero hay que saber de lo que se habla. Primero hay que saber de lo que se habla porque muchas veces también no se conoce la naturaleza y de la idiosincrasia de la actividad y tampoco se conoce la historia de Sancor. Entonces nosotros somos muy cuidadosos y muy meticulosos, por eso tampoco salimos a hablar en todos los medios, porque tampoco queremos que se utilice lo que decimos para, con algún tipo de alternativa para, repito, para desinformar en lugar de informar. Nosotros, primero, que no se corra el eje de las responsabilidades. La responsabilidad del manejo de esta empresa o de cualquiera, la responsabilidad es de los dueños. En el caso de una cooperativa, que lo hace en forma indirecta a través de sus representantes, que es el Consejo de Administración de la cooperativa, en este caso de Sancor. El problema de Sancor no es un problema de ahora, no es un problema nuevo. El problema de Sancor arranca en la década del 90 con la adquisición de empréstitos cuando la ecuación era $1 igual a $1. Falsa ecuación porque después cuando el dólar se dispara, Sancor queda endeudada en una cifra cuantiosa desde el punto de vista económico y financiero en dólares y eso hace que empiece a tener inconveniente, que empiece a tener problemas. Problemas que se solucionan en forma coyuntural en el 2007 con un empréstito que obtiene a través del BANDES, el Banco de Venezuela. Cuando el Banco de Venezuela, en una decisión de excepción que hizo en aquel momento el expresidente Chávez, determinó un préstamo de $135 millones para Sancor. $135 millones desdoblado en dos partes. 80 millones para reestructurar la deuda financiera, parte de la deuda financiera que tenía Sancor y los 55 millones restantes como capital de trabajo. El beneficio que obtuvo Sancor en aquel momento ha obtenido un beneficio importante. Por eso también acá hay que separar cuestiones ideológicas. Cuando se dice Venezuela, se habla como que o quienes están a favor o quienes están en contra. Nosotros tenemos muy en claro si sirvió o no sirvió. ¿Y por qué decimos que sirvió el préstamo en aquel momento? Porque a Sancor en aquel momento no había nadie que le preste dinero. No había absolutamente... Y nosotros, porque hemos acompañado en aquel momento el proceso de reestructuración de la deuda y sabemos que golpearon en muchísimas puertas y nadie les abrió las puertas. Entonces, cuando se produce el préstamo del Bandes, en este caso a Sancor, de $135 millones a una tasa del 3%, menos de la mitad de la tasa que tenía la Corporación Financiera Internacional. Entonces, cuando nos dicen si sirvió o no sirvió, ¿cómo que no va a servir? Independientemente de las ideologías políticas partidarias que puede tener cada uno. Acá a nosotros lo que nos interesa es si sirvió o no sirvió. Ese préstamo realmente sirvió porque no solamente que fue a mitad de la tasa que le cobraba la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo derecho del Banco Mundial, sino que a su vez Sancor pagaba con mercadería, con lo cual también hay que descontarle la rentabilidad que Sancor tenía por esa mercadería. Claro. Ahora dicen, Venezuela le regaló la plata a Argentina. No, no le regaló la plata a Argentina porque en función de cumplir con los compromisos de tener una soberanía alimentaria, que recordar que Chávez perdió una elección por no tener leche, la única elección que perdió es por no tener leche, entonces en aquel momento Venezuela resguardó parte de soberanía alimentaria con la negociación que hizo con Sancor. Es decir, que fue una ecuación que le sirvió a Venezuela y que le sirvió en este caso a Sancor. Entonces, en ese momento le sirvió. Disculpa, Martín, sí. O sea, Sancor cobraba mientras que había relaciones con Venezuela en forma automática y de que el gobierno decidió cortar relaciones, dejó de cobrar en forma automática. Sí, tenía a través del Banco Nación a través de un complejo fiduciario por el cual se cobraba. Es como la relación con Venezuela se cortó, hoy Sancor tiene que cobrar directamente con Venezuela. Bueno, Venezuela le está debiendo dinero a Sancor. Esa es una realidad. Hoy en día, en función de la problemática que tiene la economía venezolana, hoy le debe dinero a Sancor. Son unos millones de dólares que le debe y que también, por supuesto, que le generan un inconveniente y un problema a Sancor. Por eso digo, no es ni blanco ni negro, sino que hay que contemplar todos los matices que en ese sentido existen. Si les parece, ¿por qué no escuchamos el informe de los empresarios? Que preparamos y seguimos hablando sobre esto, dale.
el consumo en general en el país no está animado, digamos, ¿no? O sea, ha bajado el consumo de lácteo como ha bajado el consumo de todo, ¿no? General, o sea, sí. por el tema de la devaluación y bueno, y el poder adquisitivo de la A gente. través de esa reconversión que nosotros necesitamos ir transitando un camino en el cual hoy se nos hace un poco engorroso, un poco difícil, básicamente porque hoy con los recursos que por ahí tendríamos que estar contando, que son nuestros y que por ahí no los podemos traer de la calle, tenemos que ir transitando un momento muy especial también de la lechería argentina y que nos pega directamente a nosotros, que son el haber sufrido 2 inundaciones en menos de un año en la principal cuenca lechera del país, en donde tenemos el corazón nuestro. Así que, de alguna forma, el pedido del acompañamiento, de la paciencia, digamos, para lograr sortear estos obstáculos que estamos tratando de superar en estas semanas. El futuro es promisorio, creemos de que la cooperativa tiene competitividad y tiene la posibilidad de reconvertirse, y para eso le pedimos la colaboración de todos nosotros. Tenemos claro que tenemos que ir a un proceso de alianza estratégica. Arrancamos con alguna parte allá por julio del año pasado, que en definitiva, por las otras cuestiones que tienen que ver con el mercado externo, no se pudo aprovechar como lo pretendíamos, porque eso era parte de poder volcarle fondos al proceso de reestructuración y de reconversión que necesariamente tiene que hacer la cooperativa. Bueno, retomamos acá. Los directivos de Sancor, estabas presente vos, estaban presentes todos los trabajadores, de alguna manera dieron algunas explicaciones. ¿Cuáles fueron las que fueron satisfechas y cuáles no? Hay algunas cuestiones que creo que hay que analizar y poner en su verdadero lugar. Cuando se habla de que necesariamente hay que realizar una alianza estratégica con otro actor importante de la cadena láctea, fundamentalmente o principalmente a nivel internacional, esto es algo con lo cual nosotros estamos completamente de acuerdo, pero entendemos también que se perdió mucho tiempo, porque hoy el deterioro que tiene la cooperativa tiene que ver con la pérdida de tiempo. Y con esto pasa lo siguiente. Nosotros allá hace muchísimo, yo te diría que alrededor de 2 o 3 años, es que pusimos énfasis en ver que la alternativa económica, financiera y productiva de Sancor atravesaba situaciones harto complicadas. Por algunas cuestiones que son fundamentales. Tiene un costo financiero que afrontar, que se lleva gran parte de la rentabilidad que tenía en este caso la empresa. Y esto le fue generando un pasivo que se fue incrementando en el tiempo. Y si ustedes habrán escuchado en los últimos años, también se hablaba de que estaban detrás de un empréstito de características muy importantes, del orden de los 450 millones de dólares. Entonces nosotros también en este sentido tenemos que ser absolutamente objetivos. En materia económica, 2 más 2 es 4. En política a veces 5, a veces 6, a veces 2, a veces 3. Pero en cuestiones económicas, 2 más 2 es siempre 4. Entonces vos tenés que hacer esta composición del lugar, que es lo que nosotros permanentemente le censurábamos, en este caso a la dirección de la cooperativa. Tenés un problema que primero fue financiero y después comienza a ser económico también, en función del interés financiero que tenés que pagar por la deuda. Si vos contraes un nuevo empréstito de estas características... Más alto es. No solamente que es más alto, sino que nadie te va a prestar esta suma dineraria a una empresa de estas características, con los problemas que está teniendo, a una tasa que supere largamente a las tasas de plaza. Entonces también tenés que analizar objetivamente qué actividad productiva te va a generar tamaña rentabilidad para afrontar el costo financiero. Entonces uno no puede vivir la fantasía es muy linda, pero repito, en materia económica, en materia de negocios, es imposible que este tipo de objetivos se cumpla. Por eso nosotros, en su momento, lo primero que le dijimos, Sancor necesita un socio de características muy importantes y tiene que ser un socio
que milite en la actividad lechera. Porque también, desde el punto de vista económico y financiero, nosotros hemos visto pasar por la actividad, no solamente en el ámbito nacional, sino en lo que nosotros hemos visto también en el ámbito internacional, que la actividad lechera es una actividad muy particular, seguramente casi como ninguna. Y también hay que conocer para esto, hay que saber e imaginar los escenarios futuros, no solamente en el ámbito de nuestro país, sino los escenarios futuros de la actividad lechera en el ámbito internacional. Porque si no te equivocás, y cuando te equivocás, sobrevienen situaciones de estas características, en donde no solamente hay una marca que está en juego, sino que hay familias enteras que en este momento están viviendo situaciones angustiantes. Sí, tenemos unas placas, ¿no es cierto? A ver si la podemos ver, acá si comenzamos con las placas, para que ustedes, porque acá mencioné distintos referentes, y acá con esta placa, Tim, me das pie, yo mencioné lo que dijo Bussi, ¿no es cierto? El tema del supermercadismo, cuánto se lleva de la torta, y acá en esta placa creo que queda graficado, ¿no es cierto? Y acá tenés claramente, y quiero decirte una cosa, ¿no? Estos valores no son valores que los hayamos sacado nosotros. Estos valores tienen que ver con los datos que nosotros obtenemos periódicamente del IAPUCO, que es un instituto de profesores universitarios que tiene una cadena de observatorio, un observatorio de la cadena láctea, donde tenemos estos datos concretos. A enero del 2017, fíjate que teniendo en cuenta un mix de producto, el litro de leche estaría más o menos en 16 pesos con 72 centavos. De esos 16 pesos con 72 centavos, la materia prima se lleva 4 pesos con 95 centavos prácticamente. La industria 4 pesos con 36 centavos, el comercio 4 pesos con 81 centavos y los impuestos 2 pesos con 61 centavos. Fíjate que el comercio se lleva prácticamente el mismo monto que lo que se lleva la materia prima. Sí, claro. Entonces, claramente, y vamos a hablar de la materia prima, cuando hablamos de la materia prima, ¿Pasamos hablamos... a la siguiente, puede ser? Sí, sí. Ahí tenemos, bien. Bueno, ahí... El costo industrial. El costo industrial tiene que ver con la materia prima más la mano de obra, menos la rentabilidad, que más o menos es un 20%, el costo industrial sería de 7 pesos con 45 centavos. 7,45. Perfecto. Y vamos a la última, la de los salarios y lo que están negociando ahora, ¿no? Porque se habla de un porcentaje del 13,9%. El primer tema, ¿no? Porque muchas veces hacían alusión a un 40%, antes a un 49%. Nosotros arreglamos y cuando digo nosotros, la organización sindical hace un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del 13,9% por el semestre comprendido entre noviembre del 2016 y abril del 2017. El 13,9%. Para que la gente pueda entender... El costo de la mano de obra en las empresas, de acuerdo a la productividad que tenga, se ubica en un 9 como mínimo y un 22 más o menos como máximo. Dejo de lado el caso de Sancor, que es un caso muy especial. ¿Cómo influye ese 13,9% semestral? En aquellas empresas que tienen una productividad de características muy importantes, te voy a dar un caso concreto, Saputo, por ejemplo, que más o menos el impacto de ese 13,9%, en el 9% significa 0,09 centavos. En el caso de las empresas que tengan que la incidencia sea de un 15%, la influencia del 13,9 es 0,15 pesos. Sí. Y en el caso de aquellas que tengan menores niveles de productividad y que es más alto, bueno... 23 centavos. Es 23 centavos. Es decir que la influencia es esa. En el más alto son 23 centavos en un litro de leche en 6 meses. Si los sueldos son los responsables de la inflación, ¿viste? O el que está viendo o no sabe hacer el análisis objetivo correspondiente o en este caso tiene mala fe, tiene mala voluntad. Volvemos a la primera placa, porque mientras que volvemos a la primera placa, se lo pedimos al director. Acá tenemos 1 litro de leche Sancor. A ver si podemos ver la primera placa, porque acá lo explicó Ponce, ¿sí? Y voy a dar vuelta acá, y acá volvemos al litro de leche, ¿sí? Fíjense, y volvemos acá. Esto es la materia prima. Señores, esto en amarillo, ¿sí? Es la actividad industrial.
Esto en rojo, obviamente el color, son los impuestos. Y esto en celeste, el cielo, es el supermercadismo. Y para los que hablan de los sueldos, esto es la incidencia del salario. ¿Sí? Esto que ven acá es la incidencia del salario. Muchos que estudian poco, ¿no? El Centro de Costos Universitarios que dio los estudios, culpan de esto al precio del litro de leche. Bueno, y esto contradice completamente esta visión que hay de echar la culpa a empleados o al costo de los salarios. Los números que marcan la realidad muestran otra cosa. Para cerrar, porque se nos va el tiempo. La movilización. Cortita, te pregunto. Te quería aclarar una cosa. También cuando se habla de la cantidad de trabajadores que hay en el ámbito de Sancor concretamente. La cantidad de trabajadores que tiene Sancor en este momento estaba procesando hace muy poco tiempo atrás 5 millones de litros de leche. ¿Y ahora? Si hoy no hay 5 millones de litros de leche, ¿qué responsabilidad tiene el trabajador? Cuando se hablan de las estructuras edilicias que tiene Sancor, no las creó el trabajador. Por eso digo que hay responsabilidades que no son competencia del trabajador, pero que sí después la tiene que sufrir el trabajador. Otra de las cosas, ha venido acompañando el trabajador, en este caso de la industria lechera, y en particular de Sancor, cobrando los sueldos en 3, 4, 5 veces, sin que se produzcan conflictos de tipo social. Y eso tiene que ver con la actuación que tiene la organización sindical y también la ascendencia que tiene sobre sus trabajadores afiliados. Si no, hubiese sido un caos. Entonces eso también hay que valorar. Muchas veces se sobrevaloran algunas cosas y esto no se lo tiene en cuenta. Lo digo porque realmente lo que han venido haciendo los trabajadores de la industria lechera que prestan servicio en Sancor Cooperativas Unidas Limitadas merece que se lo destaque. No, muy interesante y bueno, como dijimos al principio, una visión de la industria que hasta ahora completa, no habían visto, ¿sí? En ningún lado. Completa, que te mostraron los números, la realidad, la percepción en primera persona de lo que está ocurriendo ahí adentro. Se nos va el tiempo, no nos queda nada. Yo te iba a pedir, pero si 30 segundos. La movilización. Tu visión de la movilización, pero muy cortita. La movilización creo que debe llamar a la reflexión, a todos. Sí. No estoy hablando de nadie en particular, debe llamar a la reflexión a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresarios, al gobierno, y dejar de entender al país como un equipo de fútbol donde yo soy hincha de un equipo y vos sos hincha de otro equipo. En el medio está la gente. Entonces hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que escucharla y hay que trabajar en función de las necesidades de la gente. Y yo creo que a partir de una reflexión dentro de un contexto maduro, que la mayor responsabilidad la tienen quienes tienen mayores responsabilidades dentro del ámbito donde actúan, tiene muchísimo que ver. Es decir, tratar de que todos juguemos el mismo partido, con diferencia de matices, pero que todos juguemos el mismo partido. Muchas gracias por haber estado acá, Héctor Ponce. Bueno, y toda la realidad del sector lácteo. Vamos rapidito a una tanda y acá en el programa todas las voces, quédense, van a escuchar ahora al diputado Daniel Lipovetsky del espacio de Cambiemos. Vamos a estar charlando con él. Dale, vamos. Bueno, como dijo Agustín, todas las voces, estamos con el diputado Daniel Lipovetsky. Vamos a hablar de varios temas, pero primero una pequeña reflexión, ya que has escuchado a un dirigente gremial y perteneces al partido que está gobernando. Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que dijo Ponce. Me parece que claramente cuando hablamos de responsabilidades se lo fijó claramente, ¿no? En el caso de Sancor, lamentablemente, hay un tema de responsabilidad empresaria, mal manejo empresario, que siempre suele pasar que de alguna manera se quiere responsabilizar a los trabajadores y los trabajadores no comparten el riesgo empresario. La realidad es que el riesgo empresario es parte de la empresa y los trabajadores son una parte de eso. Por lo tanto, acá los grandes responsables de tomar los manejos han sido sus directivos empresarios que tomaron quizá malas decisiones. Algunas podrán haber sido cuestionables o no, lo del tema Venezuela, bueno, lamentablemente hoy Venezuela no está cumpliendo con sus compromisos y ahí de alguna manera hay que responsabilizar a los venezolanos o al gobierno venezolano que no paga, ¿no? Pero más allá de eso, uno lamenta la situación de Sancor, por supuesto, es una empresa emblemática y seguramente vamos a trabajar, seguramente todas las partes involucradas, como decía Ponce, ¿no? El sector empresario, el sector sindical y también el gobierno, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales donde está Sancor,
para tratar de encontrar una solución para garantizar la continuidad de la empresa y por supuesto la continuidad laboral de los trabajadores, ¿no? Ahora, Daniel, un problema que enfrenta Sancor, adicional a estos que marcás, es la caída de la demanda. Digamos, la cantidad de litros de leche que consume Argentina cayó mucho y es un problema generalizado. Se ve en la economía, marcábamos indicadores de CAME, caen las ventas minoristas. Yo tengo una visión, digamos, de una economía en recesión, con serios problemas. Hay quienes hablan de brotes verdes, de recuperación, de que esto está pegando la vuelta. ¿Vos creés que esto es así, que la economía está mostrando signos de recuperación y que en la calle no se ven todavía? Mira, dos cosas. Primero, como lo escuchábamos a Ponce, que sabe más que nosotros de esto porque conoce la realidad, él no responsabilizó de la caída de la demanda del problema de Sancor, ¿no? Habló de un proceso que viene de hace mucho tiempo, por lo tanto me parece que hay que separar las dos cosas. Después, por supuesto, con respecto a la caída de la demanda en general, venimos de un año difícil, eso es innegable, el propio presidente incluso lo reconoció cuando en el discurso en la apertura de sesiones ordinarias habló de que la mayor preocupación de los argentinos hoy es llevar un plato de comida a la mesa y nosotros coincidimos y hay que trabajar en eso justamente para que deje de ser una preocupación. Y en este punto creemos que los números de la economía, si vos lo vinculás, sobre todo con lo que tiene que ver con la baja de la inflación, está mostrando, digamos, una baja, ¿no? El primer semestre del año pasado fue muy malo desde el punto de vista inflacionario y también desde el punto de vista del empleo. El segundo semestre fue bastante mejor. Si vos tomás la inflación del año pasado del segundo semestre, creo que da 9 y pico. Y este año, más allá de todo, creemos que vamos a un camino de baja inflación y la baja de la inflación debería, vinculado con un proceso de recuperación de la economía, ayudar a levantar el consumo. Por supuesto que todavía eso hoy no lo estamos viendo. Esto creemos que se va a ir dando a partir sobre todo de los próximos meses y no de ahora. ¿No te preocupan estos indicadores, el 2,5 del INDEC de hoy? Siempre nos preocupan. ¿Cómo no va a preocupar? Pero por digo, supuesto. ¿vos no creés que van en contra de la meta? No, el indicador de febrero, de inflación de febrero, lo teníamos, incluso te diría que dio más alto que lo que dieron algunas consultoras privadas, ¿no? Y también es celebrar esto de que hoy tengamos consultoras privadas que puedan dar sus informes, sino como antes que eran perseguidas hasta penalmente por el gobierno anterior. No, por supuesto, pero ya teníamos idea de que podían ser estos meses más difíciles, incluso Sturzenegger lo dijo, teniendo en cuenta el problema tarifario, pero nos parece que a partir de que se resuelva el tema de un poco de estas mediciones, debería empezar a mejorar el índice. Enero fue mejor desde el punto de vista de la baja de la inflación y creemos que a partir de abril se va a consolidar la baja y yo creo que a partir del segundo semestre deberíamos estar en una inflación menor al 1% mensual. Y Daniel, una puntual que tiene que ver con la inflación, paritaria. Estamos en el medio de un conflicto, docentes siguen de paro, lo estiraron. Bueno, la marcha del otro día tiene que ver también en gran parte con eso. El año pasado hubo pérdida por adquisitivo, digo, lo compartís, vos dijiste fue un año malo, hubo pérdida por adquisitivo. Y hoy, desde el gobierno, hay una intención de cerrar en 17 y 18 las paritarias. ¿No crees que eso atenta contra el consumo? Depende de cómo se dé la situación de la inflación. Me parece que las paritarias van a estar en eso, 20, más o menos esa es un poco la idea. Pero también hay que calcularlos porque no digo que muchas paritarias van de abril a abril, no van de enero a enero. Por lo tanto, hay que ver cómo se termina dando esa situación. Hubo algunos sectores incluso que el año pasado tuvieron paritarias que superaron la inflación, porque también hay que tomar en cuenta que no son los mismos niveles inflacionarios de todas las regiones del país, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tuvo el nivel de inflación más alta del país, creo que fue 41, pero en realidad a nivel nacional creo que llegó a 36, por lo tanto ahí tenés una diferencia a nivel del año. Hay que ver cómo termina el año para ver cómo jugó la paritaria frente a la inflación. Nosotros esperamos que los trabajadores, que las paritarias le ganen a la inflación, esa es la idea. ¿Te preocupa por una más política? ¿Te preocupa que el Estás con los deterioro temas económico? económicos a full, No, pero esto tiene que ver también político. ¿Te preocupa que el deterioro económico, según algunas encuestas que andan dando vueltas, están afectando a la imagen del presidente, que cayó varios puntos, dicen algunos, en los últimos tiempos? Mira, sí, yo creo que la economía siempre es importante, digamos, a nivel del punto de vista de la evaluación de la gestión, la gente evalúa también otras cosas, me parece que hay cosas que las evalúa positivamente, como todo este cambio que se ha dado en la manera de comunicar, de transmitir, de un presidente que ya no genera una lógica de amigo-enemigo, de trabajar en normas para fomentar la transparencia, pero por supuesto que el bolsillo siempre pesa muchísimo en esto y es lógico que así sea, y por lo tanto yo creo que nuestro gran desafío este año es lograr cumplir esto que estamos hablando, ¿no? Bajar la inflación, que crezca la economía, y eso va a repercutir seguramente en la imagen que va a tener la gente al momento de
de elegir sus representantes para agosto las PASO y octubre la elección. Por supuesto que hay que trabajar para eso, pero no solamente con un objetivo eleccional de la elección, sino en la realidad que nosotros nos pusimos como objetivo, y acá vamos al tema quizá de la pobreza de la UCA y todo lo que informamos. Nosotros pusimos un objetivo que es reducir la pobreza, llegar a pobreza cero como un objetivo final, pero en definitiva reducir la pobreza. El presidente mismo el año pasado dijo algo claro: yo quiero que me juzguen en el 2019 si logré bajar este número, un número cuando por primera vez se dio un índice oficial sobre la pobreza, porque antes la verdad que nos decía que teníamos menos pobres que Alemania y no los teníamos, por supuesto, y ahora con los números oficiales dijo quiero que me juzgue con esto. Por lo tanto, nuestros cañones tienen que ser ahí. Por supuesto que reconocemos que el año pasado fue un año malo, por eso de alguna manera el informe de la UCA refleja eso. Convengamos que es un informe que refleja el tercer trimestre del 2016, se toma esa base. El de la UCA, me parece que después la economía mejoró un poquito, incluso subió el empleo registrado. El primer semestre se perdió mucho empleo, el segundo semestre empezó a crecer, el primer trimestre muy bajo, el segundo semestre mejor, por lo tanto el informe de la UCA toma un trimestre que no fue de los mejores. Pero tenemos que trabajar para eso, hay que trabajar para mejorar estos números de la pobreza. Cuando a mí me hablan de 12 millones o 13 millones, independientemente sean que antes eran 12, al gobierno anterior dejó 12 y nosotros ahora ya 13, son números terribles, son números tremendos, tristes, catastróficos, y hay que trabajar para que los cañones tienen que estar ahí. Daniel, muchísimas gracias. Pero Gracias por haber estado. te doy una opinión personal. Te veo vos más sensible por los temas sociales que muchos dirigentes que te acompañan en tu partido, pero lo dejamos para otro día. No, y además hay que reconocerle. Sé que está acá presente en el programa. Viene y habla porque hay pocos funcionarios del gobierno que en el contexto más difícil salir a hablar, por eso desde ya muy agradecido. Gracias, y ahora sí vamos a una pauta y continuamos. Dale, quédense porque tenemos una mesa interesante. Vamos, dale. Atilra, trabajadores lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, seguimos acá en Economía 4D. Tenemos sentados en la mesa a Walter Correa, que es secretario general de Obreros Curtidores. ¿Qué tal, Walter? Gracias por estar acá. Y a Gabriel Solano, que es dirigente del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. A ver, empezamos con la pregunta más sencilla. ¿Paro ya? Tenía que haber sido hace tiempo ya. Tendría que haber sido hace tiempo. Y sí. ¿Tuviste la marcha? Estuviste en la marcha. Sí. Yo tuve la marcha, creo que fue un día muy importante. Sí. Representás a la izquierda, representás a la corriente federal conducida por Palazzo, ¿no es cierto? Sí. Desde el punto de vista del Frente de Izquierda y de los sindicatos que se referencian en la izquierda, la CGT dijo 400.000 despidos el año pasado. No hacía falta un paro general. Los números de pobreza de hoy son elocuentes. Es decir, que tuvimos un año entero sin que la CGT tome medidas de fuerza reales, y las consecuencias se ven ahora. Y creo que fue un día histórico el otro día por dos cuestiones. Primero, que fue una marcha masiva, que estuvo precedida por la marcha masiva de docentes y al día siguiente por la marcha masiva de mujeres. Pero realmente para la izquierda, que se haya cuestionado como se cuestionó un triunvirato de la CGT, que hasta hace días atrás había votado o apoyado una ley de ART, que el gobierno armó al pedido de la Unión Industrial, que realmente flexibiliza las condiciones de salubridad de los trabajadores, es una CGT cómplice de lo que te ha ocurrido. Creo que es importante. Fue una marcha muy fuerte y ahora hace falta un paro general, pero no un paro como dijo el diario de la Nación, que tituló de una manera muy inteligente. Dijo, para descomprimir están discutiendo un paro. El viejo cuento del paro dominguero para descomprimir, cuando terminó la huelga docente, no va a servir para nada. El paro tiene que ser ahora, porque ahora hay una pulseada muy fuerte y esa pulseada tiene que ganar los trabajadores. Por eso no puede demorarse más una decisión. ¿Cuál es tu visión, disculpame, desde el Frente de Izquierda, y ya paso, desde el Frente de Izquierda, ¿por qué crees que el otro día no llamaron al paro? ¿Por qué lo dilatan? ¿Qué crees que pasa ahí? No, hay un acuerdo, creo que todavía se mantiene. ¿Vos considerás que hay un acuerdo con el triunvirato, con el gobierno? No, más de fondo. Por un lado, la presencia, acá se decía, de muchos sectores del peronismo no están interesados en que la huelga docente gane. Porque la parte patronal de la huelga docente son los gobernadores. Y los gobernadores estuvieron en una reunión. Vamos a preguntarle digamos, a un dirigente. Todo el mundo quiere el 18%. Vamos a preguntarle a un dirigente. Todo el mundo quiere el Creo 18%. que sos, aparte de la corriente federal, ¿sos peronista? Sí, totalmente.
¿El peronismo que no quiere? No, ¿cómo que no? Ahí hubo columnas del peronismo y más allá de eso, nosotros de la Corriente Federal de los Trabajadores, no es que sostenemos el paro ahora, lo hemos propuesto desde el seno de la CGT, en el Confederal, donde nosotros mis compañeros tuvieron la oportunidad de estar dentro de la CGT, planteamos el tema de un programa dogmático de 26 puntos, lo que trae es, moderniza, entre comillas, los programas históricos del movimiento obrero, como Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de Sordo Baldini, todo lo que es la CGT de los argentinos. Nosotros ayer nos reunimos en la Corriente Federal de los Trabajadores, nosotros ya fijamos fecha del paro, y le sacamos un comunicado el 30 de marzo. Pero salió Pablo Micheli a decir, ustedes no tienen personería porque son una corriente, y sin embargo... Nosotros mirá, a ver, en términos de compañeros, nosotros bailamos con la más fea, porque bailamos desde adentro y plantamos las cosas desde adentro, con los compañeros de Atirra también. Entonces, nosotros tenemos la actitud de decir lo que pensamos, lo que sentimos, y podemos mirar a la cara a todos nuestros compañeros, porque desde el comienzo nosotros planteamos que a este gobierno la única forma era pararlo con un paro y movilización. Por eso ayer nos reunimos con los compañeros y pusimos fecha y le mandamos el comunicado a la CGT, al seno de la CGT, donde nosotros decimos que después del paro tiene que haber un confederal donde participen todos los secretarios generales de todo el país, donde ese secretariado fortalezca la posición, a ver cómo seguimos con el plan de lucha. Esta es la posición de la corriente y por eso lo quiero plantar acá. Ustedes, y también tenemos que marcar antes de escuchamos a Héctor Ponce, lo estamos escuchando a él, porque a veces también hay una imagen con la cúpula sindical, siempre hablando de los viejos, los viejos gordos de la CGT, ¿sí? Los famosos gordos de la CGT, y estamos viendo visiones diferentes, ¿no? Y nos sorprendemos con la visión diferente, porque de pronto es como hablar mal de todos los empresarios, hablar mal de todos los sindicalistas, y hay que saber separar. Sí, no, nunca esas generalizaciones son buenas, obviamente. Desde el Frente de Izquierda, ¿ustedes acompañan ese paro del día 30? No, sabíamos que estaba convocado. Obviamente, si hay un paro de un sector del movimiento obrero, de la CTA, de la Corriente Federal, nosotros vamos a apoyar. Estamos reclamando un paro de todo el movimiento obrero. Podríamos no apoyar cualquier medida de lucha que sirva para apuntalar lo que estaba planteado. Pero lo del tema docente creo que es clave, porque el gobierno lo eligió como una pulseada. Dijo, acá hace el déficit fiscal, dicen ellos, no se puede aumentar más allá de esa cifra. Se está amenazando que puede salir por decreto, es decir, desconocer el mecanismo de negociación que está establecido. Y por lo tanto tiene que ganarse esta pelea ahora, como otras que están en juego. Acá en Sancor, hoy los diarios dicen que el ministro Cabrera quiere 1.500 despidos, que sería, digamos, el requisito para que una empresa internacional se asocie a la cooperativa. Entonces, lo que se decía de General Motors, que hay 350 suspensiones y 600 suspensiones en Volkswagen. Es decir, que hay un momento de una fuerte agresión a los trabajadores. Y hoy lo de pobreza, termino con esto, me parece importante porque yo lo escuché atentamente cuando se presentó el informe. Y dijo que la causa principal era el brote inflacionario del año pasado. Y el brote inflacionario fue una política consciente, no fue una cuestión que se dio porque sí. Se devaluó la moneda, se benefició a los exportadores, se hizo un tarifazo que continúa durante todo este año. Es decir, que hubo una transferencia enorme de recursos del pueblo argentino a un puñado de empresarios que se la están llevando en pala. Exportadores, privatizadas. Eso requiere un plan de acción fuerte del movimiento obrero y los que damos reclamando. Una conclusión final que tenemos que cerrar el programa. Walter, recién escuchamos una visión del oficialismo, un diputado del espacio de Cambiemos, con su mirada de la economía que recupera. ¿A vos te parece que es así? Mirá, yo quiero decir algo con respecto a lo que dijo el diputado. Yo como trabajador, como ciudadano, no tengo que esperar al 2019 para juzgar a Macri. Yo lo juzgo ahora, y ahora lo que está haciendo nos está llevando a una Argentina del caos. Estamos a la vuelta de 2001, porque yo el otro día en la marcha marché con los empresarios del sector. Con los empresarios del sector que no pueden sostener las pequeñas y medianas empresas. Y cuando vos te referís al sindicalismo, también te quiero decir, acá en el estudio está mi compañero de La Rioja, que tiene 30 y pico de años y que conduce 800 trabajadores y vende pan los domingos para revocarse la casa. Este es parte de los 75.000 trabajadores y trabajadoras que están registrados dentro del Ministerio de Trabajo con responsabilidades sindicales. Estos son los sindicalistas que no quieren mostrar el establishment, que no aparecen en los medios masivos de comunicación, pero esos son los que estuvieron, son parte de los 500.000 que estuvieron en la plaza, en el acto reclamando
el plan de lucha. Walter, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias Bueno, a ambos. realmente interesantísimo el programa. Nos vamos, pero ¿saben qué? Les gusta Wolverine. Les gusta... ¿Te Sí, acordás? mirá, acá parece que nos fueran a tomar el estudio. Está, Ahora se dicen van a- que no vendan nada. Me dicen acá, señores, nos vemos... porque no queda más Quédense, tiempo. quédense en Chau, Cinema chau. 23, no saben Chau, lo que está pasando chau. acá atrás de cámara. Quédense. Chau. Auspició este programa Banco Provincia.